Abran por favor su Biblia a Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45 es donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo esta tarde, esta noche. Un pasaje bastante interesante. Uno de esos pasajes que a veces uno como pastor piensa que podría pasárselo, brincárselo, pero desafortunadamente en donde estamos en la palabra es en donde estamos. Y pues nada más aguanten. Okay, tenemos que aguantar, porque a veces la palabra de Dios es difícil de recibir y nos pone a pensar. Pero es bueno que nos ponga a pensar, porque entonces eso nos lleva a buscarlo a Él, para que Él por el poder de su Espíritu Santo nos aclare lo que se nos está diciendo y confirme o no si es verdad. ¿Ya lo encontraron? Entonces vamos a orar todos juntos y vamos a pedirle a Dios que dirija nuestro estudio. Padre Celestial, bendecimos tu nombre y una vez más gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Señor, gracias por habernos permitido cantar estos cantos a tu nombre, recordando lo que has hecho por nosotros, anticipando, Señor, que tu Espíritu va a caer sobre nosotros y nos va a llevar, dirigir, guiar a toda verdad a través de tu palabra. Y Señor, te pido como siempre que tu siervo mengue y tú crezcas. Señor, instruye a mis hermanos y hermanas, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, y que la palabra sea, cuando tiene que ser esa espada de dos filos, que así sea, cuando sea ese consuelo y fortaleza que necesitamos, que también lo sea, que sea todo lo que tú le envías para hacer, para nuestro crecimiento espiritual, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, estamos en el capítulo 45 del libro de Isaías. La semana pasada llegamos hasta el versículo 7. Y el Señor está diciéndole a Isaías en turno al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que el Señor ya ha escogido a la persona que va a ayudarles o que va a decretar que van a salir de su cautiverio en Babilonia y se van a ir de regreso a Judá y van a reconstruir el templo. Ahora recuerden lo asombroso de lo que está pasando aquí. Es que esto Dios lo está profetizando por medio de Isaías 200 años antes de que suceda. Les está diciendo todo lo que va a pasar, les está diciendo cómo va a pasar, quién lo va a hacer, etcétera, etcétera. Les está dando información anticipada para que no los agarre por sorpresa, porque lo que les estaba diciendo pudo haberlos agarrado por sorpresa, especialmente porque el rey que les iba a abrir el camino para que se devolvieran a su tierra y construyeran el templo era un rey pagano. Y me imagino yo que para los judíos, el que Dios usara un rey pagano iba a ser algo que iban a tener que luchar para poderlo digerir, ¿verdad? Porque es como si a nosotros se nos diera un gobernante pagano, que finalmente va a ser de bendición para nosotros, pero nosotros cuando recibimos ese gobernante no lo sabemos todavía. Entonces, así como ellos se asombraron, así nosotros también podemos asombrarnos quizás de los gobernantes bajo los que nos toca estar sometidos a veces, ¿verdad? Pero el Señor les está diciendo esto porque a través de ello, Él quiere que ellos sepan que Él es soberano, Él quiere que ellos sepan que Él hace lo que quiere hacer, cuándo quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y etcétera, 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 y no les debe causar ningún problema que Dios lo haga, porque si Dios lo está haciendo es porque tiene algo en mente, ¿verdad? Para agarrar el hilo de donde vamos a comenzar hoy, vamos a leer los versículos 5 al 7, para luego seguir con el versículo 8. Y en esos versículos, Isaías 45, versículos 5 al 7, el Señor le dice esto a su pueblo: yo soy el Señor y nadie más. No hay Dios fuera de mí. Yo te vestiré para la batalla, aunque tú no me conoces. Esto se lo está diciendo a Ciro, ¿verdad? Para que desde la salida del sol hasta el ocaso todos sepan que yo soy el Señor. Y yo hago, básicamente lo que está diciendo, yo hago lo que quiero hacer con quien lo quiero hacer. Sigue diciendo, y que aparte de mí no hay otro Dios. Versículo 7 dice, yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas. Yo soy el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. Entonces, si hay paz es porque Dios da paz. Si hay adversidad es porque Dios permite que venga la adversidad. Si hay guerra es porque Dios permite que haya guerra. Si hay prosperidad es porque Dios permite que haya prosperidad. Si hay escasez es porque Dios permite que haya escasez. Porque Dios finalmente es omnipotente, o sea que todo lo puede, es omnisciente, todo lo sabe, ¿sí? Y es soberano también.
Entonces, en los siguientes versículos que vamos a estudiar hoy, Dios sigue estableciendo su soberanía y afirmando que como Dios soberano, Él tiene el derecho de tomar decisiones sin consultar a nadie. Es importante que esto entre en nuestra mente y llegue hasta nuestro corazón, porque de alguna manera creemos que nosotros, por nuestra fe, como hablábamos el domingo, podemos de alguna manera manipular lo que Dios quiere hacer y lo que está haciendo. Y nuestra fe no sirve para manipular a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijimos que servía nuestra fe? Para salvarnos, pero esa fe no es nada más fe, tiene que ponerse en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, la fe no salva a nadie. Lo que salva a la gente es la fe en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, de nuevo está aquí tratando de establecer su soberanía y afirmando que como Dios soberano, Él tiene el derecho de tomar decisiones sin consultar con nadie, sin consultarnos a nosotros, sin pedirnos permiso. Hey, Carlos Manuel Alvarado, ¿sabes qué? Tengo pensado hacer esto con tu vida, ¿qué te parece? No, pues sabes que este año estoy muy ocupado, ¿qué te parece si checamos el calendario el año que entra? ¿Verdad? Para Dios no hay ese tipo de intercambio. Dios dice, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que voy a hacer. Entonces, comenzando en el versículo 8 hoy, dice, ustedes, cielos, dejen caer su lluvia, y ustedes, nubes, derramen justicia, y tú, tierra, ábrete y deja que brote la salvación junto con la justicia. Yo, el Señor, soy su creador. De nuevo, está estableciendo que Él es el creador. Está estableciendo que Él lo hizo todo. Sí, que Él lo hizo todo, y lo que el Señor está hablando aquí es que está hablando acerca del futuro de la tierra, cuando las cosas van a ser como Dios desea que sean, cuando las cosas van a ser la forma en la que Él las diseñó para que fueran y no en la forma que están llevándose a cabo ahorita. Un pasaje muy similar a este lo encontramos en el libro de Salmos, en el Salmo 85, los versículos 10 al 13, Salmo 85, versículos 10 al 13. Noten lo que dice, se encontrarán la misericordia y la verdad. Anoten lo que se va a encontrar, ¿ok? La misericordia y la verdad. Se besarán la justicia y la paz. Desde la tierra brotará la verdad. Desde los cielos observará la justicia. Además, el Señor nos dará buenas cosas y nuestra tierra producirá buenos frutos. Delante de Él irá la justicia para abrirle paso y señalarle el camino. Noten aquí, está hablando, inmediatamente está hablando acerca del pueblo de Israel, pero en un modo futurístico está hablando de lo que va a suceder en la tierra cuando el Señor venga y establezca su reino aquí en la tierra. La unión de la misericordia y la verdad de Dios, su justicia y su paz, nos describe la forma en la que las cosas deberían ser. Las cosas en la tierra la tierra debería estar llena de misericordia, la tierra debería estar llena de verdad, de justicia y de paz. Pero sabemos que no es así. Y aun cuando se cree que se ha logrado la paz que el hombre puede ofrecer es tan voluble que en un momento cambia. La semana pasada estábamos celebrando que se habían devuelto los rehenes de Israel a sus hogares, que habían firmado un tratado de alto al fuego, etc. Y al siguiente día los militantes de Hamás se agarraron matando gente inocente que ellos determinaron que de alguna manera estaban en contra de ellos y que habían ayudado a Israel. Y en la calle empezaron a hacer ejecuciones públicas. Hombres, mujeres, de todo tipo. Entonces, finalmente, la paz que se había profesado que había llegado no fue una paz para todo el mundo, fue una paz para Israel, y dejaron de bombardear Gaza y todo lo demás. Pero internamente, esta religión demoníaca que es el Islam, se dio a la tarea de quitarle la paz que la gente pensaba que iba a tener. Y así es lo que sucede, ¿verdad? Pero en el tiempo final, cuando el reino de Jesucristo se establezca aquí en la tierra, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver misericordia, verdad, vamos a ver justicia, paz, vamos a ver la verdad y la justicia, ¿sí? Y de nuevo en el versículo 2, el Señor nos dará buenas cosas y nuestra tierra producirá buenos frutos. Y delante de Él irá la justicia para abrirle paso y señalar el camino. Entonces, esta unión de la misericordia y la verdad de Dios, de nuevo justicia y paz, describe la forma en la que las cosas deberían ser.
combinación de la verdad y la justicia en el versículo 11 nos presenta una visión del futuro reino de Dios. En el Salmo 96, los versículos 11 al 13, noten lo que dice. Que se alegren los cielos y se regocije la tierra. Que brame el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que todos los árboles del bosque rebosen de gozo. Versículo 13. Delante del Señor que ya viene. Si el Señor viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor viene, y si el Señor viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y los pueblos con la verdad. Hay mucha gente que está peleando mucho ahorita porque se haga justicia, ¿verdad? Todo el mundo quiere justicia. ¿Pero qué justicia? Porque la justicia del hombre no nos sirve para mucho, ¿verdad? Hay muchas cosas que se están haciendo bajo la bandera de que es la justicia, es la ley, etcétera, etcétera, pero para la gente que está siendo afectada por ello, no se le hace nada justo, no se le hace nada de justicia, no lo ve como justicia. Pero de acuerdo a las leyes del hombre, es lo justo, es lo que se tiene que hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con creer que de alguna manera el hombre puede traer justicia. Y tanto como está luchando el hombre por traer justicia al mundo, creo yo que tanto está pidiendo justicia que va a llegar el momento en el que el Señor diga, ok, ¿quieren justicia? Les voy a dar justicia. Pero ¿cuántos estamos listos? ¿Cuánta gente está lista que conocemos? ¿Cuánta gente está lista para que Dios imparta la justicia como Él sabe que debe impartirla? Entonces estas personas que están pidiendo justicia no se imaginan lo que están pidiendo, no saben lo que están pidiendo. Porque si Dios de repente dice, ok, les voy a dar justicia, la justicia que necesitan yo se las voy a dar. Entonces van a sufrir cosas que no se imaginan porque ellos mismos no son justos. En el en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Jeremías 23, capítulos 5 y 6. Dice, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey. ¿Quién es ese rey? Nuestro Señor Jesucristo. Y será un rey justo, que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Palabra del Señor. Versículo 6. Durante su reinado Judá estará a salvo e Israel podrá vivir confiado y ese rey será conocido por este nombre. El Señor es nuestra justicia. Entonces cuando el Señor venga va a establecer su reino y ese reino va a ser un reino justo porque Él es el rey de justicia, porque Él va a ser nuestra justicia. Y nosotros no vamos a tener que caer bajo su justicia porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Y sabemos que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero todo el que no esté va a caer bajo esa justicia y esa justicia va a ser una justicia severa. En el Salmo 45, noten lo que dice el Salmo 45, los versículos 6 y 7. Oh Dios, tu trono es eterno y permanente, tu cetro real es un cetro de justicia. Quédense ahí, sí saben lo que es un cetro, ¿verdad? El cetro es lo que tiene el rey en la mano para apuntar, etcétera, etcétera. Un cetro de justicia. Versículo 7. Porque amas la justicia y odias la maldad. Dios, tu Dios, te ha ungido como rey. Ha derramado en ti el perfume de alegría, te eligió a ti y no a tus compañeros. Entonces noten lo que dice, oh Dios, tu trono es eterno. Cuando leemos este pasaje así nada más, estamos pensando, nuestra mente nos dice que de lo que se está hablando aquí es de Dios el Padre, de Dios, el Dios eterno, el Dios, el Jehová, ¿verdad? Pero sabemos que aquí se está hablando por adelantado de que este Dios de justicia del que se está hablando aquí es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos eso no porque nos lo imaginamos, sino porque lo que se está hablando aquí se vuelve a mencionar y se ratifica en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 1, los versículos 7 al 9, noten lo que dice. Acerca de los ángeles dice, Él hace que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llama de fuego. Eso es lo que dice de los ángeles. Pero del Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesús. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia.
amas la justicia y odias la maldad, por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces está confirmándonos aquí, una vez más, y me encanta cuando encontramos versículos como estos, que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo, y me encantan estos versículos, porque cada vez que encontramos versículos como estos, es como una, como una herramienta más que tenemos para hablar con personas que dicen que Jesucristo no es Dios, que la Biblia no dice que Jesucristo es Dios, que alegan que que Jesucristo es un ser creado y no el Dios todopoderoso que el que nos habla la Biblia. Y cuando encontramos estos versículos debemos de buscar memorizarlos, porque cuando vienen estas personitas que vienen a nuestras casas los sábados, ¿verdad? De las cuales tenemos la tendencia a escondernos en lugar de presentarles con la verdad, deberíamos de estar preparados para decirles, ¿sabes qué encontré en la Biblia? Encontré este versículo en el Antiguo Testamento y este versículo en el Nuevo Testamento, de quién está hablando el uno y de quién está hablando el otro, y cómo reconcilias lo uno con lo otro. ¿Y saben qué les van a decir? La semana que entra volvemos. La semana que entra volvemos a platicar contigo. Eso es lo que van a decir. Ok, entonces cuando encontramos este tipo de versículos debemos memorizarlos, debemos apuntarlos, debemos de tenerlos en nuestro arsenal de armas que podemos usar para tratar de convencer a aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, de que Jesucristo sí es Dios. Ahora, noten cómo va él a abogar por su soberanía. Noten los ejemplos que va a usar para con su pueblo, para que ellos sepan que no pueden alegar con Dios. Mi papá nos decía que cuando hacíamos cosas que él nos mandaba que no hiciéramos, era como ponernos a patadas con Sansón. Entonces, no podemos ponernos a alegar con Dios, no podemos ponernos a agarrarnos a patadas con Dios, porque ¿saben quiénes van a salir perdedores? Nosotros. Entonces, noten cómo les presenta esta soberanía de la que se está hablando aquí. Ay de aquel que discute con su hacedor. Un tiesto más entre los tiestos de la tierra. Tiesto, a propósito, es un pedazo de barro. El barro no le pregunta al alfarero, ¿qué es lo que haces? ¿Acaso le señala, tu obra no tiene manos? Está usando aquí el Señor esta alegoría, por así decirlo, para dejarle saber a su pueblo que ellos no deben discutir con Él por lo que Él está haciendo. Que ellos no deben de ponerse al tú por lo que Él está haciendo. Ahora debemos recordar que el hombre fue hecho de barro. Por eso el Señor usa esta metáfora aquí. En primera instancia está hablando de Israel, del cual Él es el creador, pero está hablando también de la humanidad en general. Porque es lo mismo que nos dice a nosotros, y lo está escrito en la Biblia, es lo mismo que nos dice a nosotros. Ay de aquel que discute con su hacedor. Pregunta, ¿cuántos creemos que Dios es soberano y que Él hizo todas las cosas que Él quiso? Todos creemos, es fácil, ¿verdad? Es fácil, sí. Entonces, si sabemos que Dios es el creador de todas las cosas y que Él hizo las cosas como Él quiso, ¿tendrá sentido que nos vayamos a quejar con Él porque nos hizo como nos hizo? No, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos ido a quejarnos porque nos hizo como nos hizo? ¿Cuántas veces hemos ido a quejarnos porque nos tiene donde nos tiene? ¿Cuántas veces hemos ido a quejarnos porque nos permite pasar por las situaciones que nos permite pasar? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas sin nosotros consultar con Él y cuando sufrimos las consecuencias nos preguntamos por qué nos está dejando pasar por esto y contendemos con Él, alegamos con Él? ¿Sí? Nos quejamos. Nos quejamos de los padres que nos dio a veces, si no me hubieras dado esos padres. Nos quejamos de los hijos, si no nos hubieras dado esos hijos. Nos quejamos del trabajo, si no tuviera este trabajo. Nos quejamos de los cónyuges, si no tuviera etcétera, etcétera. Nos empezamos a quejar de un montón de cosas, algunas de las cuales nosotros mismos escogimos y Dios permitió que sucediera. Y nos empezamos a quejar con Él de todas estas cosas. Como cristianos es una necedad tratar de oponernos a la voluntad de nuestro Creador, ¿sabían eso?
Como cristianos es una necedad tratar de oponernos a la voluntad de nuestro Creador. Él, y si creen en lo que voy a decir ahorita, digan amén. Si no creen, quédense callados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Es una tontería. ¿Se fijaron que no hubo muchos amenes? Es que se tiene que oír, porque es algo, es una realidad. Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿sí o no? Entonces, lo que sea por lo que estemos pasando, lo que sea que estemos sufriendo o no, tiene que haber algo bueno dentro de ellos si Él es soberano y quiere cosas buenas para nosotros, ¿verdad? Ok, entonces es una tontería el oponernos a nuestro Creador, porque a Él le debemos la más grande deuda de gratitud por lo que ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces le debemos una deuda de gratitud, y si estamos agradecidos con Él, vamos a someternos a lo que Él permita que llegue a nuestra vida y vamos a tratar de lidiar con ello en la forma en la que la palabra de Dios dice que debemos lidiar con ello. Porque al fin de cuentas nos tenemos que someter a su voluntad, aun cuando a veces no nos guste lo que su voluntad es. Pero hay gente que constantemente se está quejando con Dios. Sí, ¿por qué me hiciste como me hiciste? Si me hubieras hecho un poco más alto, si me hubieras hecho un poco más flaco, si me hubieras hecho un poco más güero, si me hubieras hecho un poco más moreno, si me hubieras dado pelo más chino, si me hubieras dado pelo más lacio. Y prueba de que no estamos conformes es que constantemente estamos tratando de cambiar nuestra apariencia, nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que hay que dejarse ir y que pase lo que pase. No estoy diciendo eso. Pero hay gente que sacrifica tanto por cambiar lo que es. La industria de la belleza para las mujeres es una industria multibillonaria. Billetes, ¿verdad? Billetes, lo caro que es. ¿Sí? ¿Qué tinte para pelo? ¿Qué pestañas postizas? ¿Qué lápiz labial? ¿Qué el rímel? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y para los hombres también para allá vamos. Ya vamos. ¿Verdad? Y para allá vamos. Que los skinny jeans, que que ya tienen todo tipo de tratamientos, que para la cara, que esto, que el otro, que quién sabe qué tanto. Yo no sé si ustedes ven en la televisión los anuncios acerca de esas cosas para afeitarse y lo rápido que afeitan y lo liso que queda la cara, etcétera, etcétera, y los perfumes y todo eso. Es una industria multibillonaria que el mundo usa para cambiar lo que es porque no le gusta lo que Dios hizo. ¿Y qué nos dicen del movimiento transexual? Hombres que creen que pueden ser mujeres, mujeres que creen que pueden ser hombres, ¿sí? Que hoy van a ser mujeres pero mañana cambian de opinión. No sé si supieron del nadador que se convirtió en nadadora, que ahora se volvió a ser nadador, pero que de vez en cuando no saben ni lo que quieren. Y entonces siempre se están quejando de lo que Dios les dio. Hay gente entonces que constantemente se está quejando con Dios por cómo los hizo. Y constantemente está queriendo cambiar lo que es porque ellos tienen una idea de la persona ideal que deberían o pueden ser. ¿Sí? En Jeremías capítulo 18, los versículos 3 al 6, noten lo que dice el Señor aquí. Yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno. Sí saben lo que es el torno, ¿verdad? Es un plato en donde da vuelta el barro y ahí se forma, ¿verdad? La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano. Así que él volvió a hacer otra vasija, tal y como él quería hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías, y me dijo, casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero, palabra del Señor. Entonces el Señor los está haciendo en una vasija de barro, ¿sí? Pero luego la vasija de barro no sale como Él quiere que salga, ¿sí? ¿Qué puede hacer el Señor con nosotros si no
te gusta cómo se... Desbaratarnos completamente y volver a empezar de nuevo, ¿verdad? Y muchos nos rehusamos a que el Señor empiece de nuevo con nosotros. Preferimos quedarnos en donde estamos y batallarle y luchar y estar todos chuecos como la vasija de barro que se descompuso, en lugar de dejar que el Señor nos enderece y nos haga como Él quiere que nos hagamos. ¿Sí? En lugar como Él quiere que nos hagamos. ¿Sí? Entonces, a menudo el barro se pone a discutir con el alfarero. A menudo el barro le pregunta al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me has hecho de esta manera? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, mostrando su descontento con lo que el alfarero quiso hacer. Pero si el alfarero es soberano sobre el barro, su alfarero puede hacer lo que a él le dé su regalada gana, ¿no es cierto? Y el barro no tiene por qué decir absolutamente nada. Entonces, Dios para nosotros es el alfarero. Nosotros somos el barro. Deberíamos de decir algo en contra de lo que el Señor está haciendo con nosotros en el momento que lo está haciendo y como lo está haciendo de ninguna manera. Ahora, podríamos decir, pero esa es una visión de Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué no, pastor? No, también en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 9, los versículos 20 y 21, Romanos 9, 20 y 21, Pablo les dice a los romanos, pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Claro que sí. Entonces la pregunta es, ¿reconocemos que Dios tiene derecho sobre nuestras vidas, sí o no? Entonces, si reconocemos que Dios tiene derecho sobre nuestras vidas, Él va a hacer lo que tenga que hacer. Él va a hacer lo que tenga que hacer para convertirnos en los vasos que Él necesita, ya sea para honra o deshonra. Sí, pero tenemos que dejárselo a Él. Noten lo que dice Job en el Job capítulo 4, los versículos 40, los versículos 1 al 4. Noten, el Señor también le dijo a Job, ¿te parece sabio discutir con el Todopoderoso? Este es Dios diciéndole a Job, ¿te parece sabio discutir con el Todopoderoso? El que discute con Dios tiene que responderle. ¿Quieres ponerte a patadas con Sansón? ¿Quieres discutir con Dios? Entonces vas a tener que responderle. ¿Pero qué le vamos a responder nosotros con nuestra mente limitada a Dios? Pero noten lo que dice el versículo 3. Y Job le respondió al Señor, indigno soy. ¿Qué te puedo responder? Más me conviene que... Más me conviene quedarme callado. A veces es mejor quedarnos callados a estar alegando con Dios, a estar discutiendo con Dios, a estar preguntándole por qué, a estar preguntándole hasta cuándo, a estar preguntándole o estando quejándose y diciéndole esto no lo quiero, no lo necesito, ¿por qué me estás dejando pasar por esto? Simplemente, ¿verdad? Como coyote, ¿verdad? Calladito, boca cerrada y orejas paradas, ¿verdad? ¿Verdad? Porque tenemos que ser rápidos para oír y lentos para hablar, nos dice en Santiago, ¿verdad? Ahora, échense este trompo a la uña, ¿ok? Lean esto conmigo, medítenlo mientras lo vamos leyendo. En Eclesiastés capítulo 5, los versículos 1 al 3. Eclesiastés capítulo 5. Cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos. En vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia que no sabe que hace mal, acércate ¿para qué? Para oír. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, ¿qué dice? Habla lo menos que puedas, pues si te preocupas mucho, tienes pesadillas, y si hablas mucho, dices tonterías. ¿Mande? No sé lo que está diciendo. Hasta rima, ok, hasta verso sin esfuerzo se dice. Ok, entonces de nuevo, cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos, piensa, no te apresures. En vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia que no sabe que hace mal, acércate para oír. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, habla lo menos que puedas.
Porque si te preocupas mucho, tienes pesadillas, y si hablas mucho, dices tonterías. Gracias a Dios, mis hermanos, que tenemos al Espíritu Santo que interpreta nuestras peticiones delante de Dios. Porque si nos ponemos a pensar en todas las cosas que le pedimos a Dios, en cómo se las pedimos, en cómo se las exigimos a veces, y cómo, porque se nos ha enseñado que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Lo vamos a tener, porque el nombre de Jesús es como decir abracadabra, ¿verdad? Y entonces si pedimos algo y decimos abracadabra, va a aparecer delante de nosotros todo el tiempo. Y la palabra de Dios es muy clara, nos dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, entonces Él nos oye y nos da lo que le pedimos, ¿verdad? Pero no solamente porque lo pidamos en el nombre de Jesús, sino solamente porque tengamos fe, nos va a conceder todo lo que queremos. Ese no es la señal de un buen padre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos dirigimos al Señor, y no dirigirnos al Señor para quejarnos, no dirigirnos al Señor para preguntar por qué o cómo o hasta cuándo y todo eso. No, ¿sí? Ahora, entiendan esto. Eso no quiere decir que no podamos clamar a Dios para que cambie nuestras circunstancias. ¿Ok? Eso no quiere decir que no podemos clamar a Dios para que cambie nuestras circunstancias. ¿Sí? ¿Saben quién clamó a Dios para que cambiara sus circunstancias? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní clamó a Dios pidiéndole que cambiara sus circunstancias. Mateo capítulo 26, los versículos 38 al 39. Dice, se fue con sus discípulos y se llevó a Juan y a su hermano y a Pedro con él, y les dijo en el versículo 38, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar, y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. ¿Qué le está pidiendo? Que cambie las circunstancias, que cambie lo que está pasando, que no le permita, si es posible, que no le permita pasar por lo que está pasando, que no lo deje pasar por el sufrimiento de la cruz. Le está pidiendo que cambie sus circunstancias, pero ¿a qué conclusión llega? Pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Entonces, podemos clamar a Dios para que cambie nuestras circunstancias, pero debemos tener la misma actitud que nuestro Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es tu voluntad que mis circunstancias cambien, gloria a Dios, te doy todas las gracias del mundo, te alabo, te adoro, te glorifico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no es tu voluntad, de igual manera, estoy conforme, estoy satisfecho, estoy dispuesto a someterme a lo que sea, con tal de agradarte a ti, con tal de que tu perfecta voluntad se cumpla en mí. Ahora, en el siguiente versículo va a usar otra manera, va a ilustrar esto de otra manera también. Noten en el versículo 10. Ay de aquel que pregunta a su padre, ¿por qué me engendraste? O pregunta a su madre, ¿por qué me diste a luz? Pónganse a pensar en eso. Pónganse a pensar en eso un momento. ¿Ok? Hay de aquel que pregunta a su padre, ¿por qué me engendraste? O pregunta a su madre, ¿por qué me diste a luz? ¿Ok? ¿Qué recién nacido sale del vientre de su madre y lo primero que hace es ponerse de pie y le pregunta a sus padres, ¿por qué me trajeron al mundo? Pues no, ¿verdad? Es una necedad pensar que eso pudiera pasar, ¿verdad? Es una necedad que eso pudiera pasar. Si el recién nacido necesita a sus padres, ¿no es cierto? Depende de ellos para todo. Entonces, cuando nosotros vamos con el Señor y hacemos algo semejante a esto, ¿para qué me diste la vida? ¿Para qué me trajiste a este mundo a sufrir? ¿Para qué me trajiste para luego morirme? ¿Para qué me permitiste que tuviera todas estas cosas y ahora me las estás quitando? Etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos a Dios desde el principio de nuestra vida hasta el final de nuestra vida. Y me atrevo a decir que necesitamos más a Dios al final de nuestra vida que al principio.
Entre más nos acercamos al final de nuestra vida, más necesitamos conocer al Señor. Más firme tiene que estar nuestra fe. Más cerca de Él tenemos que estar. Tenemos que entender más su corazón y su mente. Porque estamos acercándonos más al día en el que vamos a pasar de esta vida a estar enfrente de Él. ¿Sí? Y todo lo que hemos experimentado desde que nacimos, de alguna manera alguien nos ha estado ayudando. Físicamente alguien nos está ayudando y Dios ha estado con nosotros también. Pero físicamente nuestros padres nos ayudaron, suplieron, etcétera, 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 etcétera. Y aunque conocemos gente que ya se nos ha adelantado al otro lado, ninguno de ellos ha vuelto para decirnos qué es lo que pasa. Excepto Jesús. Excepto Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos que estar, entre más viejos nos hacemos, tenemos que estar más convencidos de que lo que Jesús dice acerca del otro mundo, acerca del más allá, acerca del reino de los cielos, es cierto. Porque eso es lo que nos va a ayudar en nuestros últimos momentos. Eso es lo que nos va a ayudar en nuestros últimos momentos. Eso es lo que nos va a fortalecer en nuestros últimos momentos, porque vamos a estar seguros de que sabemos a dónde vamos. Entonces, si así de necia es la persona que se queja de la providencia divina, ¿verdad? Dudando de que Dios sabe lo que está haciendo con y por nosotros, ¿sí? ¿Qué le puede esperar? Si no tiene en su mente y en su corazón la seguridad de lo que las Escrituras dicen que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo, ¿sí? Dios, mis hermanos, nos creó a cada uno de nosotros con nuestras propias fortalezas y debilidades, ¿no es cierto? Todos tenemos ciertos aspectos fuertes en nuestra vida, todos tenemos ciertas debilidades en nuestra vida. Tratamos de poner en exhibición nuestras fortalezas, tratamos de esconder nuestras debilidades, pero tarde o temprano salen a relucir, tarde o temprano se manifiestan. ¿Por qué? Porque de vez en cuando nos descuidamos y ahí están. Como dice la canción, whoop, there it is, ¿verdad? Se manifiesta. Ahí está. Y desafortunadamente todo el mundo las ve. Sí, entonces podemos tratar de esconderlas, pero van a salir. Pero todos tenemos nuestras fortalezas y todos tenemos nuestras debilidades. Cada uno de nosotros vamos a tener nuestros propios triunfos y enfrentaremos nuestros propios retos. Sí, no vamos a sufrir, no vamos a disfrutar de los triunfos de los demás, vamos a disfrutar de nuestros propios triunfos y vamos a tener nuestros propios retos. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Lo que el común denominador, que es lo mismo para todos, ¿saben qué es? Nosotros simplemente tenemos que someternos delante de Dios. Tenemos que buscar su poder redentor y transformador para llevar a cabo su voluntad y someternos para que nos haga a la imagen de su Hijo Cristo Jesús por medio de las diferentes pruebas y situaciones y circunstancias por las que pasamos. Porque todo lo que nos pasa es con el afán de transformarnos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Piensen bien en las cosas que les han pasado, en las cosas que les estén pasando de alguna manera. Y van a ver que el propósito de ello en el fondo es conformarnos más a la imagen de Jesucristo. En humildad, en amor, en obediencia, en misericordia, en la forma en la que perdonamos, en la forma en la que lidiamos con la adversidad, etc. Todo tiene que ver con el esfuerzo que Dios está haciendo para transformarnos a nosotros más a la imagen de su Hijo Jesús. Porque nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos y cuando llegamos a pensar que ya la estamos haciendo es cuando damos el resbalón y caemos en lugares que nunca pensábamos que íbamos a caer. Entonces, todo lo que pasa, todo lo que Dios deja que llegue a nuestra vida, todas las experiencias que tenemos, buenas y malas, etcétera, etcétera, todo es con el afán de convertirnos, de transformarnos más a la imagen del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y claro que no vamos a llegar a ser transformados completamente sino hasta que estemos en su presencia, pero mientras tanto, todos son los dedos de Dios que está tomando la vasija, está tomando el barro y está formando la vasija que Él quiere y que puede usar para su honra y su gloria.
Y cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros decimos no más, cuando nosotros decimos hasta cuándo, lo que le estamos diciendo a Dios es quítame las manos de encima, porque ya no aguanto, porque ya no soporto. Yo no quiero ser lo que tú me estás haciendo, yo quiero ser lo que yo quiero ser. Y quiero que tú te adaptes a lo que yo quiero y dejes de tratar de buscar que yo me adapte a lo que tú quieres. ¿Sí? Porque cuando llegamos a ese punto es cuando reconocemos que Dios es soberano. Porque como vasija no le vamos a decir al alfarero cómo queremos ser. Él nos va a hacer como Él nos quiere. Él nos va a hacer como Él nos quiere. De nuevo en el libro de Romanos, en Romanos 8, los versículos 28 y 29, y esto es algo que todos decimos creer, quizás hasta esté subrayado en su Biblia, pero en realidad lo creemos. Romanos 8, 28 y 29 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone ¿cuántas cosas? En la palabra todas está implícito lo bueno y lo malo. No más que a menudo pensamos pensamos lo uno o lo otro y más de lo bueno que lo malo, etcétera, etcétera. Pero Dios dispone todas las cosas, las buenas, las malas, las difíciles, las fáciles, todas las cosas para el bien de los que lo aman. ¿Usted ama al Señor? Entonces usted puede estar seguro y segura de que Dios dispone todas las cosas que llegan a su vida para el bien de usted. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Versículo 29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué predestinó a los creyentes? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Y va a usar los medios que tenga que usar y a las personas que tenga que usar y las situaciones que tenga que usar para llevar a cabo esa transformación en nosotros. Y nosotros podemos ser como el barro y decirle, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me estás formando de esa manera? Y quejarnos y luchar en contra de la voluntad de Dios, pero entonces no estamos dejando que el efecto de los dedos de Dios se cumpla en nosotros, porque constantemente nos lo estamos quitando de encima, constantemente nos estamos rebelando contra Él. Y cada vez que hacemos eso, sale alguna chuecura en nuestra imagen de Jesucristo. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Volver. Le estaba diciendo a Jorge antes de pasar acá al frente que este pasaje me había dado mucha guerra, mucho problema en mi propia mente y mi corazón, porque hay pasajes que uno como pastor piensa podríamos pasarnos esta y nadie lo iba a sentir, pero son cosas importantes, por eso están en las Escrituras. Y donde estamos en la Biblia es en donde estamos, y quizás usted está sintiendo los dedos del Señor dándole, moldeándolo, porque al Señor no le gustó cómo iba, y entonces la está agarrando y es más, ya le dio unos cuantos para que se muela bien, para que vuelva a perder toda forma, y ahora lo está poco a poco en la cosa esa, la rueda, está dando vueltas y la está moldeando atrás. No se mueva, quédese quieto, quédese quieta, no luche contra Él, no se queje. No, reconozca, si en realidad cree que Él es soberano, entonces debe reconocer que Él sabe lo que está haciendo. Sométase. Más bien debería decir, sometámonos. Porque si no va a tener que empezar de nuevo. Y todos sabemos que el Señor ha empezado de nuevo con nosotros varias veces ya. Con algunos de nosotros tiene que empezar de nuevo cada semana. Pero debemos someternos. Debemos someternos. Versículo 11, noten lo que dice. Versículo 11. Así dice el Señor, el Santo de Israel, el que lo formó. Pregúntenme por lo que está por venir. Pregúntenme acerca de mis hijos y de la obra de mis manos. Entonces, de acuerdo a mi soberanía, ya estableció su soberanía,
Ahora les está diciendo a su pueblo, yo los formé a ustedes, yo los formé así como son. Entonces, si yo los formé, yo soy el que tengo su futuro en mis manos. Entonces pregúntenme por lo que está por venir. Pregúntenme acerca de mis hijos y las obras de mis manos. Y de nuevo, este es un recordatorio de que el futuro está en las manos de Dios. Y si queremos saber el futuro, solo tenemos que hacer ¿qué como cristianos? Escudriñar la palabra. Escudriñar la palabra. Porque todos, no nos damos cuenta, pero todos conocemos el futuro. ¿Cuál es el futuro como cristianos? ¿Cuál es nuestro futuro? El cielo. Nosotros conocemos el final del libro. Dios gana. Dios sale victorioso. Nadie le va a poder hacer frente. Y o estamos de su lado o no estamos. Y si queremos nosotros también ser victoriosos juntamente con Él, tenemos que estar de su lado. Y por eso constantemente nos examinamos nosotros mismos para ver si estamos en donde se supone que debemos estar. Sí, entonces Él formó a Israel, entonces era de esperarse que ellos reconocieran o supieran que podían ir con Él para que Él les dijera el futuro. Y ahorita a través de los pasajes que hemos estado leyendo, Él les está diciendo el futuro. ¿Sí? Versículo 12 dice, yo hice la tierra, hice también al hombre y lo puse sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todas sus estrellas. De nuevo, Él está aquí hablando de su soberanía, no solamente sobre el hombre ahora, sino sobre toda la creación. Es soberano, Él controla todo, Él lo controla todo. Ahora esto quiere decir a veces diferentes cosas para diferentes personas y las ven de diferente forma, pero al fin de cuentas, si el Señor no lo controla, pero Él lo está dejando que suceda, Él básicamente está dejando, por así decirlo, el control para controlarlo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque hasta cuando suelta las cosas, Él sabe lo que va a pasar. Y está ahí como cuando ustedes soltaban a sus hijos para que dieran sus primeros pasos, ¿se acuerdan? ¿Qué hacían? Se iban detrásito de ellos por si se caían, ¿verdad? Es lo mismo que hace Dios. Es lo mismo que hace Dios. O cuando les enseñaron a sus hijos a andar en bicicleta, que les quitaron las llantas de entrenamiento. Ahí iban con ellos y luego los soltaban. Y luego a veces se ponían un porrazo y se raspaban las rodillas y todo, pero no, por eso no les prohibían que volvieran a subirse a la bicicleta, ¿verdad? Al contrario, volvían a subir a la bicicleta para que volvieran a intentarlo. Así es Dios a veces con nosotros. ¿Sí? Dios no nos quiere evitar todo Dios no es el padre que quiere evitar todo sufrimiento a sus hijos. Dios es el padre que a veces va a dejar que sus hijos pasen por sufrimientos para que aprendan a depender más de Él. Para que aprendan a depender más de Él. Entonces de nuevo el versículo 12, yo hice la tierra, hice también al hombre y lo puse sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todas las estrellas. Entonces, si Él es soberano sobre todo el universo que vemos y lo que no vemos, ¿cómo no va a ser soberano sobre alguien como nosotros? Sobre alguien tan débil como nosotros que depende o debe depender tanto de Él. Y si tiene todo ese poder sobre todas esas cosas, ¿cómo es posible que de todas maneras piense en nosotros? Que se preocupe por nosotros, que esté al pendiente de nosotros. Pónganse a pensar en eso. Tiene los cielos, tiene las estrellas, tiene la luna, tiene el sol, tiene toda la creación para que le adoren. Sin embargo, nos busca a nosotros y busca de nosotros nuestra adoración para con Él. Y su mente está puesta sobre nosotros. Sí, en el Salmo 8, los versículos 3 y 4, dice, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? ¿Sí? Nos toma en cuenta. Nos advierte, si haces esto, va a pasar esto. ¿Sí? Si no haces esto, no va a pasar aquello. Nos deja instrucción en la palabra de Dios para que entendamos cuál es su voluntad o no es su voluntad. Dios no es como los padres que les dicen a sus hijos, y vale más que me hagas caso, porque si no me haces caso.
y si te caes te voy a pegar para que te duela, para que llores en serio. Dios no es así. Dios nos advierte, en su palabra nos advierte qué es lo que va, exactamente lo que va a pasar si hacemos lo que nosotros deseamos hacer como seres humanos. Y nos muestra también qué es lo que va a pasar si no hacemos lo que Él nos manda que hagamos. Entonces piensa en nosotros. Por eso tenemos las escrituras, ¿sabían ustedes? Por eso tenemos las escrituras, porque pensó en todo lo que nosotros íbamos a necesitar, saber de Él y saber de nosotros mismos para poder vivir una vida que le complaciera a Él y que fuera de bendición para nosotros y para otros. Nos toma en cuenta. Pero cuando tiene que arreglar algo, no nos pide permiso. Y no tiene por qué pedirlo, porque nosotros somos de Él. En el Salmo 19, los versículos 1 al 4, noten lo que dice. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta a otro día, una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo en donde el sol pasa la noche. Si esto es cierto, ¿para qué nos necesita a nosotros? Digo, piensen, su mensaje puede ser dado por la creación, su mensaje puede ser dado por los cielos. Sin embargo, nos da el privilegio de poder cantar sus alabanzas. Nos da el privilegio de poder adorarlo por lo que es. Nos da el privilegio de tener comunión con Él a través del Espíritu. Nos da el privilegio de tener hermanos y hermanas que piensan y sienten como nosotros, que necesitan también la presencia de Dios en sus vidas. Y nos da el privilegio de orar unos por los otros y de llorar los unos con los otros y de gozarnos los unos con los otros. No necesita nada de eso, pero lo hace porque a pesar de que Él pudiera tener todo lo que necesita en el universo, en lo que Él creó, su obra maestra, ¿saben quién es? Somos nosotros. Nosotros somos lo que Pablo llama en Efesios su poema. Nosotros somos su poema. Adán fue su obra maestra. Y la mujer para Adán, igualmente la obra maestra. Adán lo hizo a su imagen y semejanza, la mujer la hizo a su imagen y semejanza. Entonces, como seres humanos estamos aquí para reflejar la gloria de Dios ante un mundo que tanto la necesita. Para predicar el evangelio, para ofrecer misericordia, para mostrarnos bondadosos, perdonadores, etcétera, 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 para que a través de nosotros puedan ver la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos siendo transformados día a día más y más a su imagen. Y el Señor no nos va a dejar en paz, porque el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a terminar en nosotros también. Y ese es el objetivo, transformarnos más y más a la imagen de Cristo en todo aspecto de nuestra vida. Ahora, en los siguientes versículos va a volver a hablar acerca de Ciro. Va a volver a hablar acerca de Ciro en el versículo 13. Noten lo que dice. A él lo despertaré en justicia y allanaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y pondrá en libertad a los cautivos sin dar por ellos nada a cambio. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Entonces aquí se está volviendo a hablar de Ciro y la decisión unilateral de parte de Dios de usar a este rey pagano para que fuera el que decretara que el pueblo de Dios podía regresar a Jerusalén y empezar a reconstruir el templo de Dios. Por haber sido llamado y ungido por Dios, como vimos en el estudio pasado, para hacer esta obra, no iba a haber nada que le estorbara para llevarlo a cabo. Versículo 14 sigue diciendo, así dice el Señor, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los altos sabeos se pasarán a tu bando y serán tuyos. Y te seguirán cargados de cadenas y al pasar ante ti te harán reverencias y suplicantes te dirán, ciertamente Dios está en medio de ti y fuera de Dios no hay otro. Eso se lo está diciendo a su pueblo. ¿Sí? Y lo que le está diciendo es que después de que el Señor le entregara a Ciro, a Egipto, a Cus, a los sabeos,
entonces, como rescate. Entonces ellos mismos se iban a entregar a Israel e iban a reconocer al Dios de Israel como el Dios verdadero. No quiere decir que lo iban a reconocer como su Dios, simplemente lo iban a reconocer como el Dios verdadero. Y sí, es posible reconocer a Dios como el Dios verdadero y no reconocerlo como nuestro Dios. ¿Sí? Es posible reconocer a Dios como el Dios verdadero y no reconocerlo como nuestro Dios. Porque el que reconoce a Dios como el Dios verdadero y no se somete a Él, si me amas, guarda mis mandamientos. Guardar quiere decir obedecer, obedecer es igual a someterse a. ¿Sí? Entonces se puede reconocer que Dios es el Dios verdadero, pero no someterse a Él. Sí, porque los demonios saben que Dios es el Dios verdadero, ¿no es cierto? Y tiemblan, pero no se someten a Él. Entonces, después de que el Señor le entregara estos países a Ciro, porque Ciro iba a ser una potencia mundial, entonces estos países se iban a entregar a Israel e iban a reconocer al Señor como el Dios verdadero. Vamos a terminar con Isaías capítulo 43, los versículos 3 al 5, en donde el Señor le dice a su pueblo: yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Yo he pagado por tu rescate, noten, a Egipto, Etiopía y Seba. Ante mis ojos, tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo y por ti, por tu vida, daré hombres y naciones. No temas, que yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes y del occidente volveré a juntarte. Es una promesa para Israel, de que Israel iba a volver a ser un país, iba a volver a ser un estado, que sucedió, se los he dicho varias veces, en 1948 y sigue hasta ahorita como un estado que han tratado de hacer desaparecer del mapa, pero no lo han podido hacer, ni lo van a poder hacer tampoco. A pesar de que no se han sometido al Señor, Él sigue siendo fiel. Y me da gusto que podamos ver en la palabra de Dios lo fiel que Él ha sido para con su pueblo Israel, aun cuando Israel no ha sido perfecto en obediencia ni perfecto en nada de eso. ¿Saben por qué? Porque eso me da esperanza a mí de que a pesar de que fallo, Él me ha prometido, y vamos a ver más adelante que Él jura por sí mismo, que Él me va a resguardar, Él me va a guardar de su mano y de su mano nadie me va a poder arrebatar. Y entonces estoy convencido de que así con mis errores, con mis fallas, etcétera, etcétera, de todas maneras, de tal manera me amó Dios a mí, que dio a su Hijo unigénito por mí, para que al yo creer en Él no me pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es para cada uno de nosotros. Y le doy gracias a Dios. Mucha gente se queja con Dios porque ¿cómo puede seguirle siendo fiel a los judíos? ¿Cómo pueden seguir siendo su pueblo escogido? Gloria a Dios que siguen siendo su pueblo escogido. Van a tener que venir al Señor por medio de Jesucristo como todos nosotros, pero les sigue dando oportunidad. Y gloria a Dios por ello, porque eso quiere decir que también nuestros familiares, amigos, etcétera, que tenemos que todavía no doblan la rodilla, se les está dando la oportunidad de hacerlo antes de que Él venga por su iglesia o antes de que los llame a su presencia. Entonces, Dios es ¿qué? Soberano. Y Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Y nosotros, como el barro, debemos de ¿qué? Someternos a su voluntad para que podamos ser transformados por sus manos en la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos, oh Dios, esta palabra santa que nos has dejado, a través de la cual te podemos conocer. Podemos conocer tus planes, podemos saber, Señor, que todas las cosas obran para bien para aquellos que te aman y son llamados de acuerdo a tu propósito. Y así, Señor, saber y conocer, reconocer que las cosas que llegan a nuestra vida, las situaciones, circunstancias, pruebas, Señor, ataques inclusive a veces, todo ello es con el propósito de transformarnos más y más a la imagen de tu Hijo Jesús, para que sirvamos como Él sirvió, para que amemos como Él amó, para que perdonemos como Él perdonó, para mostrar la misericordia que Él mostró aún con aquellos que tanto daño le hicieron.
Recordamos, Señor, cómo en la cruz te pidió por los que lo estaban atormentando. Y te dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recordamos cómo oró por sus discípulos en el Evangelio de Juan y pidió que los mantuvieras en unidad para que el mundo supiera que eran tus discípulos. Te pidió para que los mantuvieras en amor los unos por los otros, para que el mundo supiera que eran tus discípulos. Señor, reconocemos hoy que eres soberano sobre nuestras vidas y queremos someternos a todo lo que tú decidas que suceda. Y cuando las circunstancias se pongan difíciles, oh Dios, sabemos que como Jesucristo podemos clamar a ti pidiéndote que cambies esas circunstancias. Pero así como Jesucristo tuvo el corazón para decir, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, así también nosotros debemos de tener esa misma actitud. Sí, a veces la vida es difícil, a veces nos trae pruebas que pensamos que no vamos a poder soportar. Pero Padre Santo, por el poder de tu Espíritu Santo, tú nos fortaleces y nos ayudas a seguir adelante aún en los momentos más difíciles. Ayúdanos, Señor, al ir avanzando en edad, en el tiempo que tenemos aquí en la tierra. Ayúdanos a acercarnos tanto a ti por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo, Señor, que podamos estar seguros de que estamos seguros, de que estamos seguros que cuando ponemos nuestra cabeza en la almohada, si no despertáramos al día siguiente, estaríamos en tu presencia inmediatamente. Señor, nos encomendamos a ti y te pedimos, tan doloroso como pudiera ser, que termines la obra que comenzaste en nosotros. Sabemos que no nos vas a dejar como estamos. Sabemos que nos vas a ir transformando y nos vas a llevar de triunfo en triunfo cada día que vivamos aquí en la tierra. Nos encomendamos a ti entonces y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén.